están? Gracias a Pedro Tenorio. TV Más, estamos todos muy contentos de tenerlo por estos días aquí en el canal. Un lujo trabajar también con Pedro Tenorio. Bien, como les decía él, mi invitada, yo creo que no es que vaya a dar mucho que hablar, es que toda su vida ha dado un montón que hablar, pero hoy día vamos a tratar de descubrir otros aspectos de doña Marta Chávez. ¿Cómo está, Marta? Hola, Ana, gracias más bien por la invitación y saludo a tus televidentes. Muchas gracias por haber venido. ¿Sabes qué? Te comentaba que estaba revisando un poco tu biografía para poder entrevistarte, y eres una persona que realmente está súper activa en política y ha respondido de todo y uno se encuentra con todo. Entonces yo decía, pero bueno, esto es una avalancha de preguntas, pero siempre has respondido. Nunca te has quedado callada. Sí, sí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque así me han educado y porque los últimos momentos que estuvo con nosotros, justamente en el tiempo de toda la persecución, en el año 2001, 2002, ya estaba enfermita ella, y escuchaba todas las cosas que nos decían y me decía, hijita, nunca te quedes callada, responde siempre. Porque en comparación a algunos de tus colegas fujimoristas, que sí, hay que decir, preferían el perfil bajo, no aparecer por el momento, nunca te quedaste callada. Sí, porque además, Ana, yo siempre he sido consciente de que yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo de dónde me agarren. Me han inventado algunas sandeces como eso de la autotortura, el autosecuestro, porque no tenían de dónde agarrarme. Entonces yo siento que esa es una responsabilidad. Hay personas que son honestas, pero que tienen alguna fallita, alguna tacha, no que sea yo inmaculada, por supuesto, ni perfecta, pero que tienen algún error de donde los pueden coger y entonces tienen temor. Yo, como la gran mayoría de mi vida, toda mi vida, y estando en política más aún, sé que no tengo eso, me siento con mayor responsabilidad para decir lo que pienso, ¿no? Ahora que tocabas el tema, para ir eliminando temas, encontré dos temas polémicos que son de dominio público en tu biografía, que es el de la autotortura y el de la ley de amnistía. Pero en el caso de la autotortura, para hacértela, porque ya lo hemos hablado en alguna otra entrevista, hubo muchas investigaciones luego que pusieron en serias dudas las declaraciones de Leonor La Rosa, un examen del doctor del hospital militar que hablaba de una crisis psiquiátrica y que eso le produjo esta hemorragia vaginal que le produjo el paro. Un paro cardíaco. ¿No? Y ella un día antes, según testimonios, y esto no me lo estoy inventando, esto está en los documentos, para ser objetiva 100%, los documentos del hospital militar en una investigación de César Gildebrand Chávez y otra de Ricardo Uceda, que no es poca monta. Entonces, y también Chema Salcedo, tiene todo un capítulo que dice La Rosa mentirosa, ¿no? Entonces, pero digamos, y hay quienes dicen que un día antes de la denuncia en contrapunto ya estaba bien caminando y que, en resumen, que todo esto habría sido un montaje. Pero mi pregunta es, ¿de dónde salió puntualmente que tú habías dicho lo de la autotortura? ¿Por qué? Porque yo dije, justo en ese momento yo tenía una fisura en el metatarso, me había caído y andaba inclusive con bastoncito. Y entonces yo dije, mira, si yo que tengo una herida, digo que tú me la has hecho, yo estoy obligada a probar que tú me la has hecho. Si yo tengo una herida, si yo me he hecho una herida, cuando tú te le estás diciendo a ella que pruebe. Claro, al periodista. O sea, porque cuando uno, Ana, cuando te rompes la pierna, tú no hablas en transitivo, se me rompió la pierna, sino dices, me rompí la pierna. Y a nadie se le ocurre que tú te hayas ido a romperte la pierna. Pues en mi caso, la expresión esa, si yo me he hecho una herida y digo que tú me la has hecho, yo tengo que probar. Y eso lo utilizaron y yo creo que es una conspiración que ha tenido raíces muy profundas contra mí, ¿no? Y lo han aprovechado y lo han aprovechado. ¿Tú crees que es conspiración o es el contexto tan exacerbado? Yo creo que porque era un contexto muy complicado. Pero a otras personas no les crearon ninguna sandez. A mí me han creado esa leyenda negra que hasta ahora la gente no sigue diciendo. Porque tú te la pasas diciendo, reto a alguien que me ponga el video. Hasta el momento no, porque yo soy consciente de lo que dije. Si algo tengo es que tengo muy buena memoria y trato de ser siempre coherente. Siempre he sido así. Tú decías que ella lo pruebe para defender a quién. ¿A quiénes? A los militares, porque yo tenía la referencia, porque a mí me habían buscado los militares, que luego han sido reivindicados y sus familias han padecido. Son 4, por si acaso, que fueron familias condenados. Y hay una familia que vivió una tragedia porque uno de los muchachos, de los hijos, tenía una fractura en la columna y ha padecido porque le quitaron todo beneficio, no los podían ni atender. Y ellos me explicaban, por ejemplo, me dijeron algo, Ana, que a veces no se sabe,
que la señora La Rosa, cuando la arrestaron, porque ella estaba con orden de arresto interno administrativo, ella tenía una policía, una guardia militar mujer, las 24 horas del día. Nunca le preguntaron a esa mujer, ni ella denunció a esa mujer, denunció a los 4 militares, hombres. Esta señora fue muy astuta. ¿Pero qué te dijeron ellos para Ellos me dijeron todo eso que sabes tú, Ana. Pero ¿cuál era la motivación de La Rosa, según ellos, para salir a hacer esta denuncia? Lo que pasa es que a ella le habían detectado que ella estaba en combinación con un coronel, incluso con el cual se entendía sentimentalmente, y la preparación que le habían dado, porque ella pertenecía al servicio de inteligencia del ejército, la estaban utilizando para ser contratados y hacer trabajo sucio en la calle, en contra de, vigilando a personas por pago. Y entonces a ella la arrestan. Por la libre, por la suya, indisciplinadamente. Así es. Entonces a ella la arrestan, y estando en arresto, a ella le da este síndrome de una hemorragia vaginal. A ella, habían filmaciones de cuando la han a ella interrogado. Nada de eso les importó. Y entonces ella acusó de que la habían torturado. Y ha habido... O sea, lo de ella, desde tu perspectiva, fue una venganza. Fue una venganza, era una persona, además, bueno, hubo responsabilidad también en el ejército de tener una persona con desorden emocional y psicológico, ¿no? Claro, digamos, podía haber sido un asunto que de haberse, que el ejército de haber investigado bien en su momento, haber hecho bien, hubiera podido, porque el caso llegó a la Corte Interamericana. Claro, y en algún momento también sucedió de que ella les ganó la moral y ya simplemente los sancionaron a los militares, a pesar de saber que no eran culpables, simplemente para tratar de tapar el asunto, porque ella ya les ganó la iniciativa y ya se hizo defender como mujer, ¿no? Entonces fue una astucia, una persona muy astuta, que luego su familia ha demostrado, ¿no? Que es una persona muy malvada. ¿Preferirías no haberte referido a ella en esos términos? Porque entre los 4 que tú mencionas, hay uno, por ejemplo, que es Kohatsu, que está prófugo. Que él es un tipo comprobadamente, digamos, mal elemento, bueno, ¿no? Decididamente fue una época, a consecuencia de la guerra que nos declaró el terrorismo, en el cual ha habido muchas personas enfermas y muchas personas, incluida esta misma señora probablemente, ¿no? Por los trabajos que tenía que hacer y en el servicio de inteligencia. Y entonces, yo no descarto que pueda haber personas desequilibradas, porque además las sobreexpusieron. Yo inclusive digo, esos militares tendrían que ir, las familias de esos militares tendrían que ir a denunciar al Estado peruano, porque los pasaban de zona de emergencia en zona de emergencia. No digo el caso de Anderson Kohatsu porque no conozco mucho de su tema, pero sí he conocido el caso del señor hay coronel Salinas. Lo que me refieres vienen en paquete de 4 militares a decirte en ese tiempo, mire señora Chávez, esto es lo que está pasando, hay todo esto detrás. Pero claro, en ese momento yo sí creo que es importante contextualizar, porque claro, en ese momento tampoco te pones a mirar quién sí, quién no. Es cierto. Ahora, creo que una pareja del señor Anderson Kohatsu, ahorita que me haces acordar, esta señora Sanata, también fue otra del servicio de inteligencia que se fue, incluso la protegió un dueño de un canal, periodistas, y la señora Luisa Sanata, y fue incluso, se atrevió una vez, a través de unas microondas que le mandó el Canal 5, a atreverse a decir que yo tenía que ver con el tema de la señora Barreto, con ella. Y yo le dije, y anunció que iba a escribir un libro, incluso estuvo protegida por la señora Anel Tausen, y entonces fue todo un tinglado, Ana. Como a mí no me podían coger por ningún lado, me comenzaron a hacer una campaña. Pero lo que quiero poner en perspectiva ahora es qué reflexión sacas del contexto y de lo que ha pasado en positivo. En positivo, no, la tranquilidad de que siempre traté de hacer lo mejor, como siempre me han enseñado. No amilanarme, no, saber de que está tratando de rodearte, pero que tienes que seguir adelante. ¿Y no has pensado en la posibilidad de que también algo estaba funcionando mal en inteligencia en esa época, tan y podridamente mal que eso sucedía? Pero el mismo hecho que una persona desadaptada como la señora La Rosa estuviera en el servicio de inteligencia y que hubiera estos encuentros, Anderson Kohatsu con la señora Sanata, el coronel con la señora y así un revoltijo de inmoralidades. Porque para mí es una inmoralidad que un jefe esté en tratos afectivos con una subordinada. Pero yo hablo más del tema moral, hablo del tema institucional. Pero es que tiene que ver. La inteligencia de nuestro país que estaba muy podrida. Es que tú tienes que tener en cuenta que si hay estos signos
de inmoralidades ya, personales. Todo ya. Claro. Ahora, el ¿no? otro tema en el cual sí no he encontrado defensa para ti, pero te lo quiero plantear, es el de la ley de amnistía. No necesito defensa, Ana. Yo la volvería a plantear ahora, así es. Porque, ¿qué pasa? En primer lugar, la amnistía es un perdón para quienes han cometido delito. Y la amnistía está expresamente prevista en los tratados internacionales de derechos humanos. Es el perdón para el culpable, para el que comete un delito, no es un perdón para inocentes. O sea, aquellos que dicen amnistía igual que impunidad, no es así. Pues la amnistía es perdón para los culpables. El inocente no necesita amnistía. Y desde tu punto de vista no se hace diferencia entre culpable y culpable. No, o sea, digamos, un señor del ejército que se equivocó y tiene una culpa, ¿es lo mismo que Santiago Martín Rivas? Bueno, porque son gente enferma. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Para mí es gente enferma. Yo no puedo culpar a Santiago Martín Rivas, ni a Pichilingue, ni a ninguno de los otros que formaron parte del Grupo Colina, porque esa gente fue sobreexpuesta. Son gente normal y común y corriente, que podrían estar ahora viviendo felices con sus familias, pero el Estado peruano los mandó a perseguir terroristas y los usaba de aquí para allá, para aquí, sin darle la profilaxia que en otros países se hace. Los extraen, los someten. Hay límites de tiempo. Así es. Entonces, ahora, pero ellos no estaban sobreexpuestos. Ellos actuaban organizadamente en un organismo ilegal. O sea, yo puedo entender, eso lo hicieron después. Pero yo puedo entender el concepto de amnistía que planteas, y más aquí yo estoy simplemente preguntando. Pero sí me llamaba la atención el meter en el ejército que sí merezca un perdón porque se equivocó, pues, y estábamos realmente en una situación complicada. Y yo no los compararía, me parece como denigrante para la gente del ejército que es buena y que se equivocó, comparar con el Grupo Colina. Es que pues, es que en todos los países, España, estamos hablando de Alemania, en el Perú, en el gobierno del señor Belaúnde, en el gobierno del señor Alan García, cuando se ha tenido que combatir al terrorismo, se ha tenido que combatir al crimen organizado, de alguna manera las fuerzas del Estado, las fuerzas del orden, y sobre todo en el Perú, que sobreexpusimos a nuestra gente, se gestan este tipo de órganos ilegales, indebidos o criminales. Sí, pues, Marta, eso está feo. Pero yo, mira, si hemos perdonado a los terroristas, hay terroristas que han asesinado a Marilena Moyano, están libres. Yo digo, ¿por qué un miembro de las Fuerzas Armadas que enfermó y que vio que despanzurraban a sus compañeros y se tomó la justicia por sus manos, como ellas lo entendían? Yo digo, no me gusta esa situación, pero ¿por qué no los voy a perdonar? Y una pregunta, en ese sentido, ¿no? ¿Hay que perdonarle a los terroristas el asesinato de alguien? Yo creo que no, pero el Estado se los perdona, pues. Ya, pero ahí hay que perdonarle. Pero si le perdonas a terroristas, ¿por qué no le vas a perdonar a las Fuerzas Armadas? No hablo de Fuerzas Armadas. Yo comparo terroristas con el Grupo Colina, que son ilegales. No. Entonces, ¿por qué le perdonas al Grupo Colina y no le perdonas a los terroristas? Ellos tomaron iniciativa. Si no hubiera habido terrorismo, no hubiera hado Grupo Colina. Ahora, no quiero justificar. Claro, por eso te digo. Pero además, Ana, yo siempre digo, yo desde la comodidad de la silla en que estamos hablando, me voy a sentir en capacidad de juzgar a personas a las que las mandamos en condiciones disminuidas a enfrentar. Hay que acordarse, no sé si tú eres muy joven, Ana, para acordarte, pero toda la gente decía, hay que sacarles la mugre a los terroristas, acabarlos a como dé lugar. Es lo mismo que están diciendo ahora respecto de los criminales organizados que andan atacando y asesinando a la gente. La gente, tú le dices que quieren que salga la Fuerza Armada, ¿para qué? Para que los reviente. Pero y después nos vamos a poner a pensar, mejor hubieran hecho esto. Yo creo que el que va a una guerra termina enfermo. Por eso digo, no debe haber guerra. No, claro, yo no lo debe haber guerra. Yo solo cuestionaba el meter en un mismo saco a todos. No, porque mira, hay un montón de nombres, Actel Murtado, Rivas, Pichilingüe, Artaza, el comandante Camión. Es terrible. O sea, pero yo no los puedo juzgar. Yo no los puedo juzgar porque esa gente, yo no los puedo juzgar. Yo no me siento porque yo sé que en la historia personal de esa gente han visto a sus compañeros colgados de un árbol, sin ojos, con las tripas al aire y con los testículos metidos en su boca. Los terroristas se podrían decir lo mismo. Que también han visto a su gente también. Ellos comenzaron la guerra, no es comparable. Pero el crimen es un crimen igual. Pero ¿quién comparó la guerra? Más criminales son los terroristas, porque ellos comenzaron el ataque encima a poblaciones indígenas quechohablantes.
¿no? Aprovechándose de las dificultades que había en nuestro territorio, de la falta de comunicación. O sea, digamos que en ese punto tú te mantienes... Yo les volvería a dar amnistía, Y además es un derecho fundamental previsto en los convenios internacionales de derechos humanos. Me sorprende porque han pasado los años, sé que eres una persona creyente y todo este tema. Así es. Me sorprende esta como un poco radicalidad de tu parte, pero lo sigo pensando. Lo volverías a hacer. Así es. O sea, podrías, desde tu punto de vista, el Grupo Colina podría estar ahora en la calle, ¿lo liberarías? Estar en la calle, no los pondrían en la calle de repente en un sanatorio, porque creo que son personas que enfermaron de cuerpo y alma, de mente y alma. No me ensañaría con ellos como quieren que se ensañen con ellos, ¿no? Y tampoco a los terroristas los dejaría libres. Bueno, esa es la primera parte de la entrevista. Hemos salido de estos dos temas que creo que era importante aclarar así con calma, porque creo que son tiempos nuevos ahora. Así que hagamos una pausa y volvemos con más preguntas. Bien, continuamos con Marta Chávez. Y antes de que yo empiece a indagar en algunos aspectos desconocidos, quería cerrar el tema de lo de la amnistía. Hacer solamente una precisión, que la ley de amnistía que se dio el año 95 fue para todos los que lucharon contra el terrorismo desde el año 1980, ni siquiera fue para el Grupo Colina. No, claro, estuvieron comprendidos todas las personas que combatieron al terrorismo en nombre del Estado. Claro, lo que se cuestionaba era esto y nada más, pero bueno, en fin. Sigamos avanzando porque hay muchas cosas para hablar de ti. Tú eres chalaca. Así es, he nacido en Bellavista. Y tienes 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. ¿Tú qué número eres? Yo soy la número 5, mi papá decía no hay quinto malo. O sea, eres la más chica. Fui la más chica hace 8 años y fui engreidísima hasta que vino mi hermano menor y me destronó. Hasta la cuna me quitó. Porque ¿En qué parte del Callao naciste? No, nosotros vivimos en San Miguel, pero mi mamá la llevaron a dar a luz en la maternidad de Bellavista. Pero tú... en San Miguel y luego en Arequipa en el verano, ¿no? ¿Quién es arequipeño? Mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos. Toda tu familia, te vienen por allí. Dime, tu padre Gerardo Chávez y tu mamá Marta Cosío. ¿Qué tal tus padres? Bueno, mi mamá ya no está con nosotros, pero ha sido el sol de mi vida. ¿Por qué? Porque se dedicó a nosotros. Mira, nosotros le pusimos cuando en su lápida: nos dedicaste tu vida, vives en nosotros. Porque ella se dedicó a nosotros en cuerpo y alma y está con nosotros, ¿no? Mi papá todavía vive, tiene 90 años, va a cumplir 90 años, fundido como yo. ¿Te emocionas mucho? No, con mi madre, sí. Mi padre está muy sano, alegoso, le encanta estar informado de todo. Gracias a Dios es sanísimo. Qué bueno, 90, saludable. Un flaco ahí, terco. ¿De dónde te iba a decir yo? ¿De dónde salió el carácter que te caracteriza, ¿vale? Creo que soy una mezcla de mi papá y mi mamá, porque mi papá es así dicharachero, comunicativo, que yo lo soy, a mí me gusta debatir, pero mi madre era muy profunda. Mi madre miraba hacia atrás y sobre todo algo que decimos siempre con mi hermana: mi madre hacía todo perfecto. Le gustaba hacer todo bien. Me contabas además que durante la época, después de la caída de Fujimori, que fue una época, en tu caso particular además, muy dura, tu madre estaba allí, cuéntame. Y yo después me he enterado que mi hermana, mis hermanos me dijeron después que mi mamá ya se fue, que mi mamá los llamaba y les decía: vayan y acompañen a su hermana. Vayan y estén cerca a su hermana, ¿no? Mi madre fue el motor y ha sido mi modelo. Ahora, ¿tu familia era muy conservadora? No, ¿tradicional o normal? Bastante piadosa. Yo he recibido de mis padres la piedad hacia la Virgen, ¿no? Al corazón de Jesús. Nunca faltó. Mis padres hacían, como sucede con los arequipeños, hacían romerías así, pero esas peregrinaciones a la Virgen de Chapi, a pie y subiendo montañas y subiendo. Eran muy católicos. Así es, nos dejaban a nosotros en la playa, en Cocachacra, en Mejía, y se iban ellos en grupo con mis tíos a peregrinar. Esa peregrinación es muy famosa. Y bueno, mi madre sí sabíamos que mi madre era muy delicada, tenía fragilidad y siempre le venían hemorragias, ¿no? Pero se iban. Y todos los 30 de abril a la Plaza San Francisco, acá en Lima, para esperar la víspera del 1 de mayo también por la Virgen de Chapi. O sea, ha sido muy católica toda tu vida. De ir a misa, no tanto mis padres, por ejemplo, ni rezadores de rosario, pero nos pusieron a todos en colegio católico
y siempre tuvimos la imagen del corazón de Jesús y la Virgen, ¿no? ¿Eres del Opus Dei? Fui del Opus Dei mucho tiempo, terminando no? la universidad. No, porque lamentablemente es un costo también de la política. Mi desorden en los horarios no me permitía seguir las actividades que se tienen que seguir por grupos, ¿no? Tenemos un plan de meditaciones, de actividades que ya no las podía seguir. Y yo me convertí prácticamente en una carga porque tenía un horario especial y gente que tiene que ayudarte a formar especial. Entonces dije, no ¿Hasta qué año estuviste en el Opus? Hasta el 98. El Opus Dei. El Opus Dei. Sí, como decía el Papa San Juan Pablo II, cuando un niño le dijo, yo soy del Opus, el Papa le dijo, Opus Dei. De Dios, claro. Sí, no te olvides que es de Dios. Es donde he recibido yo el fundamento de mi fe, a entender en lo que se puede entender y a darle sentido a las pequeñas cosas. A mí me gusta tratar y por el modelo de mi madre hacer las cosas lo mejor que pueda, así no me vean, ¿no? Ya. Sí. ¿Y fue difícil salirte del Opus Dei? Por supuesto, pero afortunadamente he seguido teniendo trato con las personas que eran las que me guiaban y siempre estoy al tanto, ¿no? ¿Cuál era tu aspiración dentro de...? Es una prelatura, ¿no? Es una prelatura personal donde hay personas que... el Opus Dei tiene un carisma especial, santificar tu trabajo, que los santos no son los de los altares necesariamente, sino tú y yo y nuestro vecino tiene que aspirar a ser santo. ¿Cómo? Santificando su trabajo y ayudando a que los otros santifiquen su trabajo. Es decir, hasta el año 98 estuviste. Hasta el año 98, o sea, digamos, desde el año 82. Digamos, todo tu ingreso al grupo fujimorista, estabas dentro del Opus Dei. ¿No encontraste contradicción entre lo que te enseñaban y lo que pasaba con el gobierno? Nada, porque en el fujimorismo ha habido evangélicos, católicos, miembros del Opus Dei, en el APRA hay miembros del Opus Dei, en el PPC también. No, pero me refería el Opus Dei como... no es ni la Iglesia Católica te impone una moral, es cierto, que es por ejemplo no aceptar el aborto, la pena de muerte, hasta el catecismo de la Iglesia Católica la aceptaba como una medida extrema. ¿Ah, sí? Sí, claro, hasta hace unos años en que ya... ¿El catecismo de la Iglesia Católica aceptaba la pena de muerte? La pena de muerte, sí, siempre como una medida extrema, ¿no? En la cabo había que tener mucho cuidado, pero en los últimos años ya la propia Iglesia recomienda que se trate de evitar, ¿no? ¿Y si tú estás de acuerdo con la pena de muerte? Yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte, obviamente siguiendo los consejos de la Iglesia trataré de ser muy restrictiva respecto a eso, pero yo sí creo que hay personas, por ejemplo, los violadores de niños. Yo creo que la violación a niños por la incapacidad física, psicológica, la agresión que significa, lo horroroso que significa la agresión sexual a un niño, creo que el que lo hace, si se da cuenta de su... o no se da cuenta y va a seguirlo haciendo y es un peligro, o si se da cuenta se tendría que quitar la vida él mismo, ¿no? Porque es tan horrendo, la violación a una mujer o a un hombre grande ya es un horror, pero para un niño que no está preparado físicamente, que no está preparado psicológicamente, que no lo entiende, es algo que yo no sé. Hay otro aspecto de tu vida que pocos conocen. Bueno, tú creciste y estudiaste en la Católica, Derecho, pero estuviste trabajando 10 años en el Ministerio de Trabajo. Sí. Esa Marta Chávez es desconocida para todos. He sido secretaria, he sido mecanógrafa, no me digas. Abogada 1, abogada 2, abogada 3, abogada 4, sí, abogada 5. Has sido trabajadora del Estado. Es que mientras estuve en la universidad, antes de entrar a Derecho, ya entré a hacer prácticas en lo que era el Fuero Privativo de Trabajo, lo que es el Poder Judicial de Trabajo, pero que en ese tiempo pertenecía al Ministerio de Trabajo. ¿Tú eres laboralista? Yo soy laboralista, sí. Y de ahí en el año 84 finalmente te fuiste a un estudio. A un estudio, me jalaron a un estudio, precisamente el ministro de Trabajo, que era el doctor Joaquín Leguía Gálvez, una persona a quien siempre recordaré porque ha sido mi maestro en lo personal, en lo profesional. Un hombre íntegro, él estaba de ministro del presidente de Belaunde, yo trabajaba en la asesoría jurídica y entonces el estudio perdió a un puntal, ¿no? Porque era el ministro, y entonces buscaron de un poco reforzar el área laboral del estudio. Rubio Leguía Norman, y me llamaron a mí. Ahora, es verdad que en la Católica... Estuve ahí 8 años, ¿eh?
Ah, 8 más. 8 años y de ahí salí. Yo he tenido la suerte en toda mi vida laboral y yo vengo trabajando más de 40 y tantos años. Ya. Siempre he tenido un trabajo, de ahí he pasado por recomendación a otra, jamás. Dime una cosa, ¿no? antes que se me pase, ¿de verdad que cuando estabas en la Católica eras izquierdista? Hace un año, sí. No, por eso, porque los conozco de dentro, ya. Pero fue mi formación en mi colegio religioso y la formación recibida en mi casa, que yo dije, no, esto no es conmigo. Materialismo, no. Para mí, la solidaridad no es una cuestión de constatación de la lucha de clases, es una cuestión objetiva, es amor. Entonces, esas discusiones las tenía permanentemente, así que dije, no es esto, no es mi... ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año y medio, quizás. Pues estuviste tu tiempito. Sí, he conocido gente también buenísima adentro, gente idealista, y hay otros también que se pasaron ya casi al otro las lado. filas de Bueno, pero qué bueno que ahora nos digas que puedes reconocer Cali, porque creo que en todos los grupos hay de todo, ¿no? Hay buenas personas. Lo malo, yo he aprendido algo muy claro en mi vida como católica. Hay que odiar el pecado y no a las personas. O sea, el marxismo es malo para mí porque es materialista, busca el odio de clases, pero a los marxistas hay que tratar de ganarlos. No hay que atacarlos a ellos como personas, pero sí hay que combatir sus ideas, ¿no? Ajá. Muy bien, vámonos ahora a una pausa, pero les quiero decir algo, o les quiero contar algo. Como ustedes ya saben, ATV está lanzando todas sus producciones nacionales en HD y queremos presentarles a alguien ahora que es parte importante de esta nueva etapa. Continuamos aquí en el programa. Bueno, me decías que habías estado en la izquierda, en la Católica, con tus queridos y conocidos caviares. Sí, con los que se han mantenido, pero bueno, yo digo, mientras eres joven tienes derecho, creo, a darte de ilusiones. Ya mantenerte ya en esa misma materialismo, ya cuando eres una persona que se da mejor cuenta de las cosas, ya es pero tontería, verdad que habías inventado con Diego García Sayán, con Eda Rivas. Yo postulé con Eda Rivas y Guillermo Tomberry. Eda Rivas en ese momento era la enamorada de Diego García Sayán, después fue su esposa, al Consejo Universitario. Ahora, yo también me di cuenta que mis compañeros, algunos buenos compañeros, por dedicarse a la política, dejaban sus estudios. Y yo dije, no, a mis padres les cuesta mucho tenerme en la universidad. Padres son de una familia de clase media, y yo dije, mi trabajo es ser buen estudiante. Y fui buen estudiante, he sido muy buen estudiante. Ah, sí, chingona, sí. No, siempre he tenido, creo que recibí muy buena educación en mi colegio, pero además mi padre nos enseñó, nos acostumbró a leer. Eso es gran y cosa. A informarnos mucho, y mis hermanos, 3 de ellos son ingenieros, mi hermana es periodista, el otro es médico. Había un ambiente en la casa con bastante dinámica. Mi papá nos compraba todas las revistas, Villiquen, Avanzada, sí, todo lo que tenía, y cositas para hacer experimentos. Y todo eso fue siempre nos activaron eso. Bueno, continuamos en la línea del tiempo. Hay una gran pregunta, algo que no se sabe, es cómo te hiciste fujimorista, porque tú estabas 10 años perfecta en el Ministerio de Trabajo, otros tantos 10 en un estudio, 8, que todo estaría bien. ¿Cuál fue tu necesidad de entrar? Es que yo entré el año 86 y el año 88 como una justificación para irme temprano del estudio, porque trabajábamos así de sol a sol. Entré a la primera maestría que se abrió en Derecho en la Universidad Católica. Yo soy de la Universidad Católica, me he graduado ahí, y entré a la maestría en Derecho Internacional Económico. Siempre me gustó el Derecho Internacional, ¿eh? Entonces, ahí, entre mis compañeros estaba Santiago Fujimori. Ahí lo conozco a Santiago Fujimori. Termino mi maestría, soy egresada, pero estoy recién haciendo, o sea, tengo la tesis pendiente, ¿no? Y entonces el año 90 yo no voté por el presidente Fujimori. ¡Ah, no! No, yo no voté por el presidente Fujimori. A veces la revelación. Yo voté por el FEDEMO, lamentablemente, a pesar de que jamás me gustó el señor Vargas Llosa, porque yo digo, quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Entonces, nunca me gustó el señor, pero en su grupo estaba gente como el propio doctor Leguía, estaba gente como Enrique Chirinos, cuya esposa yo conocía, a sus hijas, y Rafael Rey, a cuyas hermanas yo también conocía. Y que conocías del Opus Dei, me imagino. Claro. Entonces, por ellos yo voté por FEDEMO, ¿no? Ahora, cuando gana el presidente Fujimori, incluso yo me molesté. No me digas. Claro, por favor, porque me creía, ¿Te parecía? Me creía lo que decían, no paga impuestos. Yo sí pago impuestos, decía él no paga impuestos y cosas así. Las denuncias. Sí, pues, entonces, pero pasó el primer año y yo dije, caramba, este señor, para sacarse el sombrero. Y como yo trabajaba en el área laboral, veía todos los destrozos que había hecho el gobierno aprista en las empresas públicas.
todos los convenios colectivos para darse la pensión de cédula viva, por acuerdos colectivos, no, por acuerdos colectivos en las empresas públicas se daban los beneficios de cédula viva y cosas así. Entonces yo dije, caramba, y me volví poco a poco, ¿no? Me fui convenciendo. Y en febrero del año 92, Santiago Fujimori me llama, como había llamado a la mayoría de la promoción, para que lo ayudemos, y entonces yo pido permiso y comienzo a apoyarlos gratuitamente ad honorem en un comité de privatización, nada menos que el de Petromar, la compañía Belco que Alan García en las postrimerías de su primer gobierno había expropiado y que había que privatizar, ¿no? Y así me vinculé. Cuando el presidente cierra el Congreso, yo estuve de acuerdo. Dije, como abogada, claro, es una medida extraconstitucional, pero ya no tenía otra salida el presidente. Era una cuestión de apagar la luz, cerrar la puerta y que esto reviente. Entonces, yo conozco al presidente 3 días después. Y él me ofrece y me pide. ¿Lo conoces recién 3 días después, Santiago me lleva a conocerlo. Sé que estaba buscando un ministro de Educación, no sé si habría pensado en mí, pero yo le hablé que yo nunca había trabajado administrando nada, sino simplemente como asesora, y que me gustaría asesorar. Y él me ofrece y me dice, ¿usted estaría dispuesta a trabajar a tiempo completo para el gobierno? Y yo dije, caramba, sí. ¿Por qué no? No tengo responsabilidades familiares, es un momento tan crucial en mi país que si yo no acepto este reto, después con qué autoridad moral voy a decir por qué no se hacen las cosas bien, si cuando he podido participar yo, nuevamente la libertad, no tener ninguna atadura, estoy obligada. Y acepté, y fui secretaria del Consejo de Ministros, y yo me aparezco en el mes de junio, tuve que decirle al estudio, me voy, a los clientes que yo atendía a muchos clientes, me voy, y aparecí en los primeros días de junio en medio del gabinete ministerial, sin que yo sea amiga ni pariente ni menos del partido del presidente Fujimori, en los debates del Consejo de Ministros. Y entonces yo me di cuenta, esta gente no tiene nada que esconder. Yo he grabado y he dejado en Palacio de Gobierno todas las sesiones de los Consejos de Ministros, las actas y todo eso. Y de ahí me doy cuenta, pues, todos los esfuerzos que el presidente hacía. Ahora, de ahí en el año 90... Y me invita al candidato, y yo dije, no, yo no hablo en las plazas públicas, yo hablo en los canales. Yeah. El presidente Fujimori, me acuerdo que me dijo, doctora, ya no se habla en las plazas públicas, ahora la campaña es distinta. O sea, pero digamos que fue entonces directamente Alberto Fujimori el que, entre comillas, la descubrió, por usar una... Sí, porque trabajábamos cerca en Palacio de Gobierno, pues en la Secretaría del Consejo de Ministros, ¿no? Pero unos pocos meses nomás, porque fue entre junio y agosto, porque ya después tuve que pedir licencia para postular al CCD. Postuló y ganó. Y claro, salí porque además yo casi no hice campaña, pero como era la personera, estaba todos los días ante el jurado haciendo, poniendo tachas y cosas, ¿no? Marta, tú has ganado en el 92 para el CCD, en el 95 para congresista. En el 2000, cuando fue la última elección de Fujimori. En 2001, después pero lo que me sorprende es la del 2001, porque, digamos, después de la debacle, te siguieron eligiendo. Carmen Lozada, Luz Salgado y yo estuvimos entre las 7 congresistas más votados de los 120. Claro, yo te quería preguntar, digamos, ¿qué es lo que crees tú? Que además queda claro que tienes un público fiel a ti. ¿Te relacionas con ese público? Muy poco. Yo no hago trabajo de bases, por ejemplo. ¿Ah, no? No, yo no hago trabajo de bases porque siempre mi trabajo, el que me han asignado es debatir, defender normas, leyes, etcétera. Exacto, que es para lo que me he preparado. Ahora, lo que casi nadie se acuerda es que en el año 2002, 2002 fue, ¿no? Fuiste me votaron suspendida, te votaron del Congreso, acusada constitucionalmente, y fuiste al Poder Judicial porque se te acusó de recibir $20.000 de Vladimiro Montesinos. Pero en el año 2005 el Poder Judicial te absolvió. Y regresaste. Fueron 2 instancias, de 3 magistrados la primera instancia y de 5 magistrados supremos la segunda instancia, y son 8 magistrados los que unánimemente consideraron. Me llamaba la atención porque siempre hablaste de cacería, pero contigo no hubo. No, pues, y ahora yo, después de ver lo que se ha hecho con el presidente Fujimori, dije, a mí me protegió la Virgen. Yo he creído, mi madre, en sus últimos momentos... No, porque es impensable. Con todo respeto, porque pero es impensable. no hay, ¿dónde te iban a encontrar? No, es que al presidente Fujimori tampoco no hay ninguna prueba y lo han condenado. Si yo hubiera sabido eso que ha pasado con el presidente Fujimori,
Mira, yo hubiera estado, pero mi vida hubiera sido un martirio esos 3 años. Marta, tú sigues... Pero yo sí confié en que como no había ninguna prueba, no me iban a condenar. Y tú habías ido al CIN y todo, ¿no? Yo había ido al CIN varias veces, porque he sido presidenta de la Comisión de Defensa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores durante los acuerdos con el ¿Qué sentiste cuando salió el Vladivideo, Marta? Ah, terrible. Yo la llamé a Marta Gil, yo estaba en mi casa enferma. Y cuando veo que me llaman de una radio y me dicen, por favor, doctora, vea esto, para que después la llamemos. Y veo, y me comunico con el Congreso, veo que el Congreso sigue funcionando, y yo le dije, Marta, le llamé a Marta Gil, ¿has visto el video? Esta es la vuelta de la página. Le dije, ¿qué haces? ¿Qué haces? Para mí fue terrible. Ahora, sí dije algo por lo que también me fastidiaron, que dije, bueno, yo he visto que puede haber acomodos, montajes. Hay que investigar primero si ese video es auténtico, pero como salió Yacuri a decir sí soy yo, ya ni vuelta, pues ni vuelta. Fue terrible. ¿Cuál es tu reflexión de la corrupción que se enquistó en el gobierno de Fujimori? Lamentablemente, Ana, yo siempre intuí por lo que he visto del presidente Fujimori que él no tendría nada que ver con esto, y esto ha sido confirmado porque hay videos en el Congreso, 3 videos, donde se revela que todo esto fue un proyecto del señor Montesinos, con miembros de las Fuerzas Armadas más allá del presidente. Y ellos dicen y se ríen. Mientras Fujimori está en todo el país, él ni sabe, ni se da cuenta de lo que estamos haciendo. Y eso, digamos, siguiendo tu lógica, fue un error muy grueso de Fujimori. Fue un error muy grueso confiar demasiado en las personas. Fue una tragedia que el hermano del presidente Fujimori el año 96 saliera del gobierno, eso porque creo que era una contención. Pero eso te iba a preguntar, ahora que me mencionabas que era Santiago Fujimori el que te llevó, digamos, Santiago salió por Montesinos. Después se ha sabido, en ese momento Santiago solamente me dijo, Marta, me estoy yendo del gobierno, y yo le dije, tú no te puedes ir, y si tú te vas, yo también tendría que irme porque yo he venido contigo. Y me dijo, por favor, no, sigue trabajando, apoya al presidente. Y claro, también mi cargo era irrenunciable, porque el cargo de congresista es irrenunciable. Fuiste la primera presidenta mujer del Congreso también. Así es, pero yo creo que ahí se dieron cosas, pues se conspiró para que salga el hermano del presidente y se llenaron espacios, como dicen, espacio vacío se llena, ¿no? La diferencia entre tu postura, que digamos si tienes una crítica, y la justicia, es que para la justicia el presidente Fujimori es culpable. Pero yo te he escuchado varias veces decir que tú has leído toda la sentencia. Sí. La has leído siempre. Le he dado vueltas y vueltas. ¿Y qué pasa? Han utilizado una teoría extraña para nuestro derecho, que es la inmediata. Yo sé todo esto. Porque no habían pruebas. Y yo digo, el presidente puede tener responsabilidad política, pero la responsabilidad política no se ventila en los tribunales, sino en las urnas electorales, ¿no? Claro, pero ¿cómo, digamos, no merece una sanción quien permite que todo, no lo relija, por A o por B, permite que un país se pudra de esa manera? No, se pudra no, podrido estaba antes. Hoy con el sus Perú, cosas buenas, bueno, pero hoy el Perú es lo que es gracias a la visión de futuro que tuvo el presidente Fujimori, a las reformas que se han hecho al orden constitucional nuevo. Ha habido problemas de corrupción grandes, los ha habido ahora y los está viendo ahora en este gobierno, lo que pasa es que los están tapando, craso error, ¿no? Pero las responsabilidades políticas se pagan en las urnas, no en los tribunales. No lo elijas a ese presidente, pues si no quieres, ¿no? Cuando el presidente se fue, cuando Fujimori se fue a Brunei y no volvió, ¿no sentiste como... qué feo? ¿Por qué no da la cara? Por supuesto, lo hemos llamado al presidente, por supuesto. Yo fui una de las 5 o 4 personas que se enteró de la decisión del presidente, porque el presidente nos mandó una de su carta. Que además es una carta, es un mensaje político muy importante. La he leído, sí. Es un mensaje político muy importante. Y nos pidió reserva, pero lamentablemente, hasta que viniera su carta, que estaba viniendo con un mensajero, y la entregaran en el Congreso, porque de acuerdo a la Constitución el Congreso tiene que aceptar la renuncia. Pero hubo un primer ministro que se fue de boca, no cumplió con el pedido del presidente y salió a decir, el presidente ha renunciado. Pero ¿no? Tú estabas en desacuerdo con eso. Yo sí lo llamé al presidente varias veces y le dije, presidente, van a decir que usted es ladrón, van a decir que usted es cobarde, van a decir esto, van a decir... Me dijo, doctora, entiendo perfecto, pero me dijo, la correlación de fuerzas ha cambiado. Lo que yo no quiero es que en el Perú haya desorden, vaya alguien a perder la vida, porque los fujimoristas estaban dispuestos a salir a la calle
estaban dispuestos a salir a la calle a defender al presidente. Y él dijo, imagínese, doctora, me acuerdo clarito, que usted está caminando por una carretera y de improviso se encuentra con una pared. ¿Qué hace usted? ¿Se estrella con la pared o hace un recodo? Yo he hecho un recodo, me dijo. Entonces, pero para usted era no. su decisión. No, yo no lo entendí, en el momento fue muy duro, pero evidentemente había que respetar la decisión de él, ¿no? Bueno, es lo mismo que ahora mucha gente, por ejemplo, le critica a Alan García, ¿no? Que tiene este tema judicial por el debido proceso. Ay, que porque bueno, no lo encara. ¿Por qué no da la cara, no? ¿Por qué no da la cara, da sus argumentos, digamos? Hay que vencer en cancha, que creo que es un poco lo que tú siempre has dicho. Pero los seres humanos, pues, somos cada cual, yo respeto eso, yo no lo hubiera hecho, ¿no? Yo no lo hubiera hecho así, pero sus razones ha tenido el presidente y las ha explicado en esa carta. Bien, vamos a hacer una pausa y los dejamos un momento con la noticia tecnológica de Claro. Oye, se nos ha pasado el tiempo volando, nos queda poquito tiempo, pero te quería preguntar por tu proyecto de la Unión Civil, que es, digamos, lo he revisado, lo he leído, y claro, ahora te escucho cuál es tu formación católica, etcétera, y claro, entiendo que no quieras reconocer a los gays como familia, ¿no? Pero porque desde tu perspectiva. Pero esa es no la tuya. necesito conceptos religiosos para Esa eso. es la tuya. No necesito conceptos religiosos para eso. Pero ¿cuál es el argumento? El argumento es que civil. Antes del derecho y antes de la religión hay una sociedad natural que el derecho reconoce, Después. pero que no crea, que es la misma que ha determinado que el mundo sea redondo y que haya un sol y que haya planetas y que haya dos sexos que se complementan y que si se juntan sin mayor obstáculo van a generar vida. Y entonces esas instituciones naturales, el matrimonio y la familia, implican la unión entre un hombre y una mujer con el propósito de cuidarse estas personas, de tener hijos y cuidar a los hijos y de ese modo preservar la especie y lograr la felicidad del individuo. Pero ¿no? Marta, digamos, tan antigua como esa institución natural también puede ser la homosexualidad. Está bien y nadie lo niega. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, hay gays. Creen que eso es moderno, no es moderno. No, es bien antiguo. Lo que es moderno es que quieran hacer que las instituciones naturales que tienen su propia misión, que tienen su propia naturaleza, se adapten para comprender situaciones que no encajan. Pero, perdóname, ¿dónde queda el argumento de la familia natural si es que los gays están dentro de la historia desde que la historia es historia? Pues, ellos son los gays. Según el derecho natural, desde tu punto de vista, ¿cuál es el destino de los gays? Ellos van a hacer la vida que puede hacer cualquier persona que decide estar soltera o que decide estar acompañada de alguien. Pero llamarle a esa unión matrimonio, unión civil, pues, por eso es que la unión civil, si tú lees el proyecto, es simplemente el título, pero sí genera todos los beneficios del matrimonio. Genera parentesco, estado derechos civil, patrimoniales, el registro civil. Entonces, yo sí creo que hay situaciones más allá de la relación homosexual, porque además ya me enteré que, porque me lo ha dicho un propio miembro de la comunidad gay, que en el proyecto de Bruce no entran, por ejemplo, los transexuales, porque solamente se refiere a los homosexuales. En cambio, en mi proyecto sí entrarían los transexuales, porque mi proyecto es netamente patrimonial, pero además de carácter asistencial, o sea, permite que se transfieran más allá de la relación homosexual, entre hermanos, por ejemplo, que se cuidan, de 5 hermanos, que deciden cuidarse y vivir acompañándose y cuidándose toda la vida. Lo justo es que uno pueda heredarle la pensión al otro, lo justo es que esos tengan más cuota hereditaria que respecto de los otros hermanos que no se tienen. Eso es lo positivo, pero lo que se te cuestiona, quienes están en contra, es precisamente el tema del parentesco en primer grado. ¿Por qué va a ser? Las cosas son igual a su naturaleza. O sea, yo no puedo pretender, y ya no encuentro mejor argumento mejor ejemplo, yo no puedo pretender a mis 61 años, Ana, comenzar la carrera militar. ¿Por qué? Porque para entrar a la carrera militar necesito tener mayor juventud. Y no puedo decir que porque no puedo entrar a la carrera militar,
y me están discriminando. No, sino porque ya la naturaleza de las cosas hace. Y yo por eso no voy a ser menos feliz. Bueno, pero para ti, no. Y mi pregunta es, ¿para ti dónde quedan los derechos de las minorías? Ahí están, ahí están. La historia ha comprobado que siempre tienen que pelear. Está bien. Hace un tiempo atrás no había ni matrimonio civil, las mujeres no votaban, los negros en Estados Unidos. Esos eran desórdenes. ¿Y esto cómo lo calificas? Esto no es ningún desorden, y las minorías tampoco no son, siempre necesitan ser protegidas. Ojo, la minoría son los ricos en todo el mundo. ¿Y a esos los vas a proteger encima? Ellos no tienen derechos civiles negados. Perdón, es que podrían decir, ¿por qué vas a ayudar al que hay protección, por ejemplo, para las pequeñas empresas, pagan un sistema, porque enfrentan realidades que no se refieren a la diferencia de personas, sino a realidades concretas, materiales. Y lo que acá las personas homosexuales quieren que se haga una distinción en razón de su persona, y no en razón de cuestiones objetivas. Entonces quieren acomodarse a la unión matrimonial que tiene otros fines. Entonces ellos podrían perfectamente tener su propio cauce, pero se hace cauce legal. Pero se hace la diferencia explícita en el proyecto llamando unión civil no matrimonial y eximiendo la adopción. ¿Eso no es suficiente para tu punto de vista? Porque además, ya te digo, pese a que le llaman unión civil no matrimonial, es un matrimonio al que todas las condiciones del matrimonio se las han puesto. Porque para cuando se muera, si yo tengo una novia, para cuando yo me muera, quiero que ella tenga poder de decisión. En mi proyecto es eso, perfecto. El proyecto se puede, pero yo no le llamo matrimonio. Tampoco quieres que vayan al registro civil para que no tengan los derechos que les da el Estado. No, es que no se necesita ir al registro civil para ¿Tu proyecto le reconoce todos los beneficios que el Estado da a la familia? Mira, la familia está organizada y se crea en base también a estos vínculos sanguíneos y de afinidad que se crean con el matrimonio. La familia se genera, padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos. Ahora, si quieres generar una comunidad parecida, hazlo parecido, pero no quieras que a eso sea la familia real, natural. Pero estamos hablando de un ámbito civil. Además, los gays tienen su familia, tienen sus padres, tienen sus hermanos, tienen sus abuelos, te pregunto, ¿en qué te afecta? Porque esta familia que el Estado va a reconocer, ¿qué tiene que ver con la gente que piensa como tú, que es respetable? No, Ana, sí me afecta en la medida en que quieren que una institución natural sea deformada para comprender situaciones que no son propias. Pero estamos hablando de un ámbito civil, no un ámbito moral, no un ámbito religioso. Es que la ley tiene que seguir. Somos un Estado laico. Ana, no tiene nada que ver confesional. La ley no puede decir que la Tierra es cuadrada, pues. Una ley que diga que la Tierra es cuadrada sería una ley tonta, ¿no? ¿Pero qué tiene de cuadrado que los gays es que una ley no puede decir que la unión de hombre con hombre, mujer con mujer es matrimonio. No puede decirlo porque el matrimonio es matrimonio caleta. Claro, es un matrimonio caleta. Pues yo le puedo dar a... Pero por eso, fuera de argumentos, digamos que se aprueba que se puede hacer este matrimonio entre homosexuales, como tú lo llamas. ¿En qué te va a afectar tu vida? Sería una rareza en que está falseando algo que es natural. Pero ¿en qué te afecta? Me afecta porque nos ¿Te sientes ofendida? No, ofendida no es cuestión de ofendida, sino siento que esa ley no corresponde a un orden natural. Y las cosas para que nos lleven a la felicidad que queremos, todos como seres humanos, como humanidad, requiere un orden. Muy bien. Así como yo no me puedo casar por mi hermano, por más que la ley me lo permita. Imagínate que mañana... Es que ¿por qué? Por el amor de Dios, dime por qué no es comparable. Dime por qué no es comparable. ¿Por qué? ¿Cómo vas a comparar? Dame un argumento. Porque eso tiene un nombre que no me acuerdo ahorita. No importa. Tú sabes que no hay ¿Cómo me voy a casar yo con mi papá? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde te ha ocurrido que no te puedes casar? Porque hay un parentesco. ¿Y eso quién te lo dice? Entre dos gays no hay parentesco. ¿Quién te lo dice? ¿Cómo que no hay parentesco? Yo sé que mi papá es mi papá. ¿Y quién te dice que eso es malo? Mañana te van a decir que es bueno. Mañana te van a decir que si tú eres feliz casándote con tu papá, en nombre del amor y de la felicidad, lo hagas. Marta, ¿tú te enamorarías de tu papá? No, por eso pues, hay algunos que sí, tú sabes que hay gente... Pero eso no dice, el proyecto de ley no está tratando de... No, seamos pues un poquito más correctos, ¿no? Es que Ana, estamos haciendo una analogía, ¿no? Entonces, así como existe un orden natural que te dicta a ti, más allá de la ley o de cualquier religión, que tú no te puedes casar con tu hermano, ni con tu hija, ni con tu papá,
porque hay un orden natural que la gente naturalmente entiende por una sabiduría que se da cuenta que hay un orden natural, igualito. Tú no le puedes llamar matrimonio a la unión de hombre-hombre, mujer-mujer, simplemente. Marta, se me acabó el tiempo. No, Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.